Llega el día del libro y yo, como todos los años, estoy igual, nervioso, frustrado. ¿Por qué? Pues porque tengo más de 500 libros en casa y nadie me dice de cuál de ellos es el día del libro, pero ¿de cuál? ¿De cuál? ¡Por Dios! ¡Decídmelo! Hola, ya estamos un día más aquí. Yo soy Juan Carlos, esto es Talk Libros. Antes de empezar con el vídeo de hoy, ya sabéis que esta es una semana muy especial para toda la gente que ama la lectura, la escritura, todo el mundo de la literatura, ya que estamos en la semana donde se va a celebrar el Día del Libro. Aquí en Cataluña se celebra Sant Jordi, así que muchísimas felicidades y espero que todos y todas tengáis unos días geniales, que compréis muchos libros y que leáis mucho. Hoy os vengo a hablar de 6 de mis últimas lecturas, tal vez os sirvan para coger alguna idea y para tener alguna lectura tal vez inesperada durante estos días tan especiales. Como veis aquí en la claqueta, estamos en la edición número 20 de este Mis Últimos 6, es decir, que han pasado ya por aquí, contando los de hoy, 120 libros, 120 resúmenes, mini reseñas, llamadlo como queráis. Me parece una barbaridad. Estoy subiendo como espuma. Porque yo antes hacía los resúmenes de lectura mensuales. Cada mes leía un número de libros y aquí os traía pues esos libros que había leído en enero, en febrero, etc. Desde hace un tiempo, inspirado por un vídeo que hizo Lulu del canal Foxy Lululé, a la que mando un beso desde aquí, decidí cambiar ese formato y hacerlo así. Cuando vaya leyendo 6 libros, os traigo aquí mis impresiones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. En realidad voy a dejar un libro apartado que es sobre héroes y tumbas, un libro que leímos en lectura conjunta en Talk Libros y del cual voy a hacer una reseña individual, por eso no lo voy a traer a este resumen de las 6 últimas lecturas. Comenzamos y nos vamos antes que nada a Latinoamérica. Qué raro, ¿verdad? Pues sí, la primera autora viene de Argentina, ella es Marina Clos. Ya leí un libro anteriormente que era Monchi Mesa y recientemente he podido leer su última publicación, que es Pombero. Este libro está editado por Páginas de Espuma. Por cierto, Pombero es el nombre del primer relato, ese relato que da título al libro. Y ¡qué primer relato! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Bueno, para quien no lo sepa, el pombero es un ser que proviene de la mitología guaraní. Es un duende protector de la naturaleza y castiga a quien dañe los árboles o los animales. Le gusta especialmente cazar niños y beber su sangre, y también mata a quien pronuncia en alto su nombre. Este pombero es un ser que se muestra sensiblemente asalvajado y sin ningún tipo de arrepentimiento, ya que las únicas leyes que rigen su vida son las que dicta la naturaleza. Un día encuentra a 2 niños perdidos en el bosque que parecen no tenerle miedo, y él de alguna forma los hace suyos, pero casi como si fuesen unos elementos más de la naturaleza, a los que hay que cuidar y hay que proteger. Todo este cuento se desarrolla bajo una luz poética que da a las palabras otras cualidades, palabras que desde ese lugar son capaces de mostrarnos lo que se puede conseguir cuando el amor encuentra su lugar en lo sombrío. La muerte ya no es lo temible, lo es más la soledad de no sentir el roce de una telaraña. Bueno, en Pombero, en el libro, encontraremos 7 relatos que indagan sobre lo que uno es, sobre la identidad que nos conforma y que a veces no se muestra aunque permanezca inalterable dentro de nosotros mismos. Todos los relatos me parecieron buenísimos, pero hay 3 que me parecieron magníficos, precisamente tal vez por esa identidad mutante en ocasiones y escondida en otras. En esto, ¿qué es esto? Pues esto es el nombre de uno de los relatos que más me gustó, esto. Bueno, pues aquí veremos cómo el progreso es capaz de traer la vergüenza sobre lo indígena. Es un cuento donde la autora utiliza el lenguaje como seña de identidad y que nos emplaza a reflexionar sobre el papel que a veces toma el progreso, que se disfraza de destrucción para borrar lo que una vez fuimos. En otro de los relatos, llamado Suzumushi,
una mujer se irá descubriendo a través de los demás y en cómo ellos se aprovechan de ella. Su respuesta no es siempre la que hubiera querido dar. Este es un cuento donde la soledad va acompañada de discursos mentales que no siempre son positivos para nosotros mismos. Creo que la autora subraya muy bien esos discursos con las acciones de los otros personajes que interactúan con la principal. Y especialmente me quedo, como he dicho, con el cuento que da título al libro, Bombero, que es una auténtica maravilla que da voz a ese ser mitológico para explorar sentimientos de soledad y de naturaleza. Es como un poema oscuro que despliega toda la capacidad literaria de la autora. En definitiva, Bombero me ha parecido un libro que indaga sobre el abuso. Abuso sobre lo femenino, sobre la niñez, sobre el pasado, sobre lo indígena, sobre las creencias e incluso también sobre la madurez individual que en muchas ocasiones busca el espejo de los demás para aprobar. A pesar de no tener una unidad formal, todos estos relatos parecen unidos por un hilo invisible que deja un regusto muy bueno en la persona que los lee. Si tenéis la oportunidad de leer a Marina Clos, no la dejéis pasar. Me parece una autora joven, actual, que no teme experimentar y que sabe plasmar perfectamente palabras y temas que no van a dejar de retar al lector. Nos vamos a México para hablaros del primer libro de la editorial Almadía, que ya veréis que va a copar este resumen de lecturas. Esta vez os traigo Isla Partida de Daniela Tarazona. Este libro fue premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2022, tras el premio que fue otorgado el año anterior a Mugre Rosa de Fernanda Trías, lo cual ya me parece bastante importante. Este es un libro distinto, de naturaleza yo diría inclasificable y único en su especie. De sinopsis imposible, al menos para mí, aquí vamos a encontrar a una mujer cuya mente se desdobla. Mientras una de esas partes viaja a una isla para buscar la muerte, la otra se queda indagando entre recuerdos y vivencias para saber qué es lo que está ocurriendo. Creo que sería bastante temerario llamar a este libro novela. Es más bien tal vez un conjunto de textos que hay que ordenar, que se mueven en un mundo que está en la orilla y sin un referente espacio-temporal. El orden o desorden se lo va a tener que dar de alguna forma el propio lector a su antojo, como si estuviese moviendo las piezas de un cubo de Rubik. De hecho, esto es algo que comentó Juan Pablo Villalobos en la presentación de este libro en Barcelona, que es un libro que se puede leer de manera anárquica. Lo puedes abrir por cualquiera de sus páginas y empezar a leer por donde uno quiera. R. Hay escrituras que te hacen mejor persona y hay otras. S. La rata que se te subió al brazo aquella vez era la reencarnación de un familiar tuyo. T. No tiene sentido que estos incisos alcancen todas las letras del alfabeto. Por ello, en este libro, los significados se van a encontrar finalmente en la ausencia de los mismos. Esto es algo que descoloca y que sorprende al lector, por supuesto, que se muestra desubicado, pero increíblemente no va a poder parar de leer. Al menos a mí me pasó eso. La realidad de lo que vamos a encontrar está distorsionada, deformada, teñida de una locura que todos compartimos, pero que, como bien se dice en uno de los párrafos, es más visible en unos que en otros. La electricidad que recorre el cerebro de la narradora llega a traspasar la intimidad de las páginas y personalmente me produjo calor físico. Fue algo tremendo. Era como si estuviese encerrado en un lugar pequeño en el que solo estaba yo y el libro. Incluso llegué a percibir en mí cierto pudor por estar leyendo frases tan íntimas de una persona cuya realidad es muy peculiar. Pero ¿qué sucede cuando esa electricidad altera la manera en que un cerebro funciona? ¿Cuál es entonces la realidad? Creo que esto es lo que nos plantea este libro tan especial, que los límites son muchas veces autoimpuestos, pero también existen factores externos que pueden estirarlos, desestabilizarlos o contraerlos. Desde luego no creo que Isla Partida sea una lectura para todo tipo de lector, sobre todo para quien necesite un desarrollo tal vez más canónico de lo que es una novela, o aquel que quiera que todo quede bien explicado. Si sois ese tipo de lector, creo que lo mejor es que os alejéis de esta Isla Partida. Si por el contrario tú no le temes a una experiencia distinta en la que no vas a pisar tierra firme en ninguna de sus posibles acepciones,
Adelante y luego me cuentas. A mí me ha resultado una lectura fascinante y personalmente aplaudo al jurado del premio Sor Juana Inés de la Cruz por atreverse a premiar un artefacto literario que se aleja tantísimo de las formas preestablecidas. Nos vamos a Perú o tal vez a Rumanía, a Noruega, para hablar de Yo maté a un perro en Rumanía de Claudia Ulloa Donoso. Perú porque la autora es peruana. De hecho, esta es su primera novela. Claudia antes había escrito algún libro de relatos y esta historia está inspirada en un viaje que la autora realizó por tierras rumanas. No lo he dicho, pero también es un libro publicado por la editorial Almadía. Bueno, hay que decir que Claudia Ulloa Donoso es una especie de rara avis. Como he dicho, es peruana, emigró hace unos años a Noruega y allí trabaja de profesora de castellano y noruego para inmigrantes. Este es un dato importante, ya que la protagonista de esta novela, de la que por cierto nunca vamos a saber su nombre, es una mujer latinoamericana que enseña idiomas en Noruega a inmigrantes. Ella padece una depresión y se encuentra en algo así como un permanente estado de apatía y adormecimiento debido también a la medicación que está tomando. Un rumano, exalumno suyo y con el que tiene una muy buena amistad, le propone que le acompañe a Rumanía, ya que él debe ocuparse de unos asuntos familiares en su país, y cree que es una buena ocasión para que la profesora salga de su cubículo emocional. Bueno, este viaje será el trasfondo y el escenario por el que se mueva toda esta narración, que en realidad nos muestra a dos personajes que tienen sus rutinas y se comunican de una manera cómoda y establecida en lo que podríamos llamar sus zonas de confort. Cuando salen de ahí y se encuentran en otro lugar, parecen volverse dos desconocidos. Ella no logra comunicarse y él no termina de entender su comportamiento. Lo externo se vuelve interno y las palabras verbalizadas se tornan silencios, pensamientos cuanto más. Creo que esta es una novela para debatir que trata muchísimos temas en forma metafórica, pero también embarrados en la realidad. La migración aparece aquí como un concepto que nos moldea y nos transforma en seres distintos según el escenario que estemos pisando y la compañía que tengamos. Una persona puede sentirse sola en su propia patria, rodeada de su propia familia y de sus amigos, en absoluto contraste a la soledad del emigrante que va a un lugar donde todo es nuevo y resulta desconocido. Esta novela indaga en ello, dando lugar a un resultado interesante, la incerteza de no saber qué soledad puede ser más acuciante. La muerte es algo que sobrevuela también en todo momento este libro. Como idea, como metáfora en ese perro cuya voz es lo primero que recibimos al empezar la novela, es una voz de un ser que ya ha trascendido la vida. Pero sobre todo creo que el gran hilo del que pende este libro es la búsqueda de una manera de comunicarse con el prójimo. En mi opinión, el libro va creciendo de manera muy orgánica y si bien es la profesora la narradora durante su primera mitad, bueno, salvo esas primeras páginas, después se va turnando con Mijaí u Ovidiu, su acompañante en este viaje. Una voz será reflexiva y descriptiva, la otra asemeja más a lo que podríamos llamar un flujo de conciencia. La manera de hacer confluir ambas voces, ambos personajes, que por cierto están tan bien plasmados, será un colofón perfecto a una novela que me fue conquistando poco a poco. Recomiendo mucho esta novela, Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso, y por supuesto os dejo por aquí el enlace a la charla que pude tener con la autora. No os lo perdáis porque me pareció una charla interesantísima donde Claudia desvela su manera de trabajar y cuál fue el proceso creativo para poder crear una novela como Yo maté a un perro en Rumanía. Nos vamos a Chile para hablar de una novela que sí que está en muchas conversaciones. Se trata de Limpia, de Alia Trabuco Cerán, una autora que por cierto fue finalista del premio Man Booker Internacional en 2019 por su novela La Resta. Bueno, en Limpia vamos a encontrar a Estela, que deja su hogar donde vive con su madre en el sur de Chile para irse a trabajar a Santiago como interna en la casa de un matrimonio adinerado. Lo que en principio era un trabajo para salir del paso y poder enviar algo de dinero a su madre, se transforma en algo fijo y Estela trabajará con esta familia durante 7 años. El gancho de toda esta historia reside en que la hija del matrimonio muere. Esto se avanza en los primeros párrafos, no es ningún spoiler,
y Estela va a ser la persona que nos cuente todo lo que sucedió para que nosotros seamos jueces y parte de los hechos. Lo más interesante de este libro es que nos lo cuenta una persona que está haciendo lo posible para salir de la precariedad en que vive, que tiene que verse sometida a un trabajo que le exige prácticamente estar alerta 24 horas a lo que quieren sus empleadores, que consciente o inconscientemente abusan de su posición hacia Estela. Por ello, no es difícil empatizar con esta trabajadora del hogar, o tal vez sí, porque Estela nos cuenta todo con pelos y señales y sus acciones no son siempre del todo adecuadas. Podemos decir que cruza líneas que no se deben cruzar en determinados ámbitos y omite algunos hechos censurables. Bueno, los omite a sus empleadores, no a nosotros, a quienes, por cierto, interpela continuamente Estela. Ella nos lanza preguntas directamente, se justifica ante nosotros e incluso apela a nuestra absoluta objetividad. Esa ambigüedad de no estar del todo cómodos con quien quisiéramos empatizar nos produce una sensación un tanto extraña. Es una incomodidad que nos acompañará durante toda la narración. Y ojo que esto no lo menciono como algo negativo, sino como todo lo contrario. Creo que no es nada fácil conseguir algo así. Otro punto muy importante es, como decía, la muerte de la niña de la casa. Como he dicho al principio, ella muere, pero no sabemos en qué circunstancias se ha producido esa muerte. ¿Acaso habrá sido Estela la que acabó con su vida? ¿O podríamos pensar que fueron los padres? Tal vez un descuido. Bueno, no os preocupéis porque al final conoceremos la verdad, al menos la verdad que nos cuenta Estela. Esta es una novela muy interesante que juguetea un tanto con las reglas del thriller, pero solo las toca tangencialmente para valerse de un ritmo que va increciendo. Lo importante no está fuera, está en la mente y en la personalidad de Estela, y en la eterna y abismal diferencia que hay entre las clases sociales que aquí se muestran. Vidas que se desarrollan juntas pero que están a kilómetros de distancia. Y eso sí que es algo de lo que nos hemos de preocupar. Ni siquiera cuando este matrimonio se porta bien con Estela podemos estar a gusto, porque son gestos que nos suenan totalmente impostados, forzados para de alguna forma limpiar una conciencia que está bañada con demasiado dinero. Un dinero que por otra parte ahoga a las personas que tienen que vivir constantemente dependiendo de otras, casi a modo de esclavos modernos, para que la precariedad en la que viven no termine matando sus esperanzas. Es un libro en el cual sí tengo que decir que me costó un poquito entrar, pero que una vez dentro de las reflexiones de todo lo que nos está contando Estela, ya no sales, te agarra por completo y ya digo, no sales de ahí. Me ha gustado mucho este primer acercamiento a esta autora, a Alia Trabuco Ceran, y creo que Limpia es un libro muy recomendable. Para el siguiente libro del que os voy a hablar, primero quiero dar las gracias a la editorial Almadía, que aparece una vez más, que organizó un encuentro entre varios creadores de contenido y el autor de A donde voy siempre es de noche, el mexicano Bernardo Esquinca. Fue un encuentro para presentarnos el libro y charlar un poquito con él. Bueno, Bernardo es un tipo majísimo que además ha estado en España recientemente haciendo un tour presentando en varias librerías este libro. Y esto en realidad es un compendio de 18 relatos escogidos de libros anteriores del autor para presentarlo un poco en sociedad al público español, ya que Esquinca es ampliamente conocido en México y buena parte de Latinoamérica y lleva publicando con la editorial, por cierto, prácticamente desde que ésta nació, hace cerca de 20 años. El libro además trae un prólogo de Mariana Enríquez, que es amiga del autor y con quien comparte la pasión por el género del terror, que podríamos decir engloba temáticamente todos estos relatos. Es cierto, es verdad que a mí me suelen saturar un poco los libros que traen más de 6 o 7 cuentos, pero bueno, me lo tomé con calma y fui degustando estas píldoras terroríficas poquito a poco. Para que os hagáis una pequeña idea, el primer relato del libro, que se llama La vida secreta de los insectos, comienza así. 2 noticias. Una, hoy voy a hablar con mi esposa tras 2 años de no hacerlo. 2, mi esposa está muerta. Falleció hace 2 años en extrañas circunstancias. Qué miedo, ¿verdad? Bueno, como suele ser habitual en antologías de relatos,
Unos es cierto que me han gustado más que otros. Prácticamente todos los cuentos hacen uso del terror para esconder otras cosas detrás, como puede ser la soledad de esa mujer que acude a un chamán para que el chico que le gusta se enamore de ella. Y esto, bueno, se lleva hasta las ultimísimas consecuencias. Es un relato bastante inquietante. Me gusta mucho que hay crítica social en alguno de los cuentos. Uno de los que más me gustó, por ejemplo, es La otra noche de Tlatelolco, que utiliza como recurso muertos vivientes que en realidad sirven de metáfora y herramienta para unir esa historia que nos está contando con la famosa matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde más de 300 personas murieron acribilladas por un ejército que respondía órdenes gubernamentales. Otra cosa que me interesó mucho es cómo utiliza Bernardo Esquinca la Ciudad de México, una urbe que acoge a tantísima gente y donde puede pasar de todo. Y esto es algo curioso, que no se utilice demasiado un entorno donde la muerte convive con la vida e incluso se festeja para este tipo de narraciones. Y es que es verdad que no existen demasiados libros de terror ambientados en la Ciudad de México. También vamos a encontrar, a modo de pequeñas píldoras, reflexiones sobre la escritura, que el autor va colocando estratégicamente para que conozcamos un poquito su manera de trabajar y su pensar. Bueno, se me olvidaba, otro elemento que acompaña y adorna el libro son las ilustraciones que Mike Sandoval creó específicamente para este volumen y que, a mi parecer, acompañan perfectamente el ambiente en el que se desarrollan estos cuentos. Si seguís el canal ya sabéis que no soy un asiduo de este género, del terror, pero de vez en cuando sí que me apetece, y aquí he encontrado buenas historias. El autor no se anda por las ramas y va al grano. Eso es de agradecer en muchos de los relatos, pero en otros tal vez los deje un poquito cojos. Todas las historias me interesaron, es verdad, me parecen muy buenos relatos, pero tal vez me faltó algo de profundidad, si no en el contenido, sí en la forma, que se queda un tanto en la superficie. En definitiva, me parece una buena lectura que no va a revolucionar el mundo de la literatura, pero tampoco lo pretende. Así que aquí os dejo esta recomendación, A donde voy siempre es de noche, de Bernardo Esquinca. Terminamos este repaso de 6 de mis últimas lecturas viajando a Argentina para hablar del libro La luz y la montaña de Soledad Urquía. Este es el último libro publicado por la editorial Las Afueras. Por cierto, la autora Soledad Urquía es editora de Chay Editora, otra casa editorial maravillosa. Bueno, este libro nos muestra a modo de diario a una mujer que acaba de ser madre y se ha ido con su familia, que consta de su pareja y su hija, a vivir a la montaña. Allí tratará de hacer un poco encaje de bolillos con dos aspectos que no son fáciles de juntar: maternidad y búsqueda espiritual. Así irá avanzando la narración de este libro. La narradora nos va a ir contando un poco su día a día, sus madrugones para poder meditar antes de que su hija despierte, los cuidados que ésta requiere de ella, la frustración de no poder acudir a algún retiro espiritual, pero también la vida en plena naturaleza, teniendo por ejemplo a la montaña tras la ventana, una figura totalmente imponente que relativiza otras perspectivas vitales. Su hija irá creciendo bajo ese ambiente e irá formando una personalidad muy marcada que, casi sin darse cuenta, irá llenando de amor el corazón de nuestra narradora. Sin ser esta una narración autobiográfica declarada, sí que vamos a encontrar bastantes semejanzas entre la narradora del libro y la autora. Por ejemplo, sus viajes a la India o el nombre del marido. Incluso los apuntes sobre escritura que van a ir salteando el libro. Más allá del tema de tratar de conjugar maternidad con espiritualidad, me interesaron ciertas luchas internas, como por ejemplo la paradoja de sentir incomodidad en el silencio que se está buscando cuando uno medita. Es como que el objetivo es claro, pero no siempre se está a gusto en él. O incluso algo que percibí es cierta soberanía en esas personas que se dedican a lo espiritual, como por ejemplo decirle a la narradora que si va a tener una hija se olvide de esa búsqueda espiritual. Y en realidad es curioso porque todas esas trabas vienen de fuera, incluso de personas que no tienen hijos. Aun siendo ajeno a lo que se cuenta, creo que no nos será difícil hacer un hueco en nuestro sentir a esa protagonista que resulta tan llena de humanidad
como también ansiosa de trascender ciertos aspectos mundanos. Tengo que decir que La luz y la montaña me ha llevado a una época de mi vida donde vivía solo y aprovechaba algunos ratos para hacer meditación. Ese sosiego, esos silencios, la tranquilidad de esos momentos es lo que he vuelto a sentir leyendo este libro. Creo que poco se está hablando de La luz y la montaña, hay muchísimas novedades, tal vez de grupos más potentes económicamente hablando, que tienen muchísimo marketing detrás, mucho más poder publicitario, y lo que hacen es opacar libros como este, que merecen muchísimo la pena y que yo espero que poco a poco vayan encontrando a sus lectores. Con La luz y la montaña terminamos este repaso a 6 de mis últimas lecturas. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, como digo siempre, y es el momento de que dejéis en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si lo queréis hacer, si os han parecido interesantes, si tal vez vais a comprar alguno para este Sant Jordi, para el día del libro. Bueno, cualquier cosa que queráis comunicarme, ya sabéis, tenéis este espacio que es vuestro, que son los comentarios. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos muy prontito, seguramente sea el vídeo reseña de Sobre héroes y tumbas, como he dicho al principio, pero bueno, si no es este será otro vídeo. Así que os espero, como ya sabéis, muy prontito. Chao.